¿qué tal? Bienvenidos a Elecciones al Día. Soy Trince Reyes, quien nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que estamos en vivo a través de todas las multiplataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Y empezamos rápidamente con la información. Tenemos ahí en pantalla, entonces empezamos con la fija 1. Y el sistema electoral hace unos minutos acaba de brindar una conferencia de prensa donde ha alertado acerca de esta falta de presupuesto que hay para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales. Vamos a regresar más adelante, por supuesto, con las declaraciones tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones como del representante de los dos otros organismos electorales. Vamos con la fija 2. Es importante recordar la implementación que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones durante este proceso electoral. Nos referimos acerca de esas plataformas donde ustedes pudieron tener acceso de toda la información electoral, tanto para la primera vuelta como para la segunda vuelta. Vamos con la fija 3. A propósito de las elecciones regionales y municipales, ya hay una decisión porque OMPE no va a aplicar el piloto del voto digital para estas elecciones regionales y municipales. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Vamos a regresar más adelante con los detalles. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo último de la información, porque hace instantes acaban de brindar una conferencia de prensa a los organismos electorales donde han anunciado algo bastante preocupante, que es acerca del impacto presupuestal que hay producto de justamente del déficit presupuestal a las elecciones regionales y municipales. Pero nuestro compañero Paolo Segarra se encuentra justamente, ha estado presente durante esta conferencia y se encuentra además acompañado de diferentes directivos de los organismos electorales. Paolo, contigo. Estamos con el jefe interino de la OMPE, Bernardo Pachas, porque él ha realizado junto a otras autoridades del sistema electoral como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y la jefa de la RENIE, Carmen Velarde, esta solicitud ante el déficit presupuestal que están enfrentando los organismos del sistema electoral para las elecciones regionales y municipales. Él nos va a dar detalles un poco de lo que la OMPE ha solicitado el día de hoy. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venimos pidiendo desde enero, no solamente para las elecciones generales el presupuesto, sino para las elecciones regionales, porque este es un año atípico. Cada 20 años se juntan las elecciones generales y las regionales. Y si bien es cierto, no nos han dado todo lo que pedimos, los 2.000 millones, nos dieron una parte para poder atender las generales en su primera vuelta y su segunda vuelta, y un poco para las regionales y municipales. Pero nos deben todavía 433 millones de soles que no nos han dado para mover las 125 ODPs, contratar al personal, las impresiones de las cédulas de sufragios, del acta padrón, las cajas, los lapiceros, la contratación del personal. Todo lo que vimos en las elecciones generales se tiene que repetir en las elecciones regionales y municipales. Y sin dinero no lo vamos a poder hacer. Entonces, cada reunión con el MEF lo estamos evaluando, La consulta amigable del MEF dice que ustedes no están gastando. Pero todos los servicios, por ejemplo, los servicios de OMPE son complejos. No es como comprar un televisor, compro el televisor ahora y pago inmediatamente. No, los servicios, por ejemplo, habilitar los centros de cómputo y las ODP cuentan con un servicio que se llama Servicio de Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática, conocido como CHALI. Ahí hay puntos de red, puntos de datos, puntos electrónicos, computadoras, servidores, etcétera, etcétera. Todo eso está en un término de referencia que tiene un sinnúmero de anexos. Y como usted comprenderá, la conformidad no se da inmediato. La conformidad tiene que evaluarse. Los puntos de red, 126 informes de la ODP, porque en general hubo 126 ODPs, para evaluar si los puntos de red fueron los correctos, los puntos eléctricos, los pozos a tierra. Obviamente, eso no está en la consulta amigable todavía. Entonces, no se puede, y son más de 200 millones de soles. Por lo tanto, no puede decirse que no estamos trabajando, no estamos ejecutando. No se puede simplificar la consulta amigable a servicios tan complicados como el que tiene OMPE. CHALI, Telco, Web Hosting, etcétera, etcétera.
Se ha alertado también, compañera, de diversas situaciones, como por ejemplo se está evaluando quizás que las autoridades actuales se amplíen un poco su mandato. Otras de las situaciones que se ha alertado por parte de RENIEC, por ejemplo, es cerrar algunas oficinas si es que no se llega con este presupuesto. Usted mencionó también que para la hora de recibir el presupuesto hay plazos que cumplir y estos toman su tiempo y estamos ya contra el reloj. Sí, como lo explicó el presidente, en el proyecto de ley del Congreso es diferente a un decreto supremo. Tienen que salir decretos complementarios. En el decreto supremo, nosotros, los tres organismos, tenemos que incorporar el dinero que nos dan en una resolución jefatural de incorporación del dinero. Y luego de esa resolución jefatural o presidencial, como se llame, de incorporar el dinero, hay que hacer otra resolución jefatural de distribución del dinero. Y luego bajar a las contrataciones, que como ya lo hemos dicho y también lo dijo el presidente del jurado, estamos exonerados bajo unos lineamientos, pero también tiene su plazo, son 18 días en nuestro caso. Y los plazos, los días van corriendo y mientras más se demore en dar el dinero, más complicado va a ser contratar. ¿Por qué? Porque se encarece el servicio. Recordemos la segunda vuelta, el servicio de despliegue y repliegue del material electoral, costó $1 millón de soles más, porque estábamos más cerca al proceso electoral. La indicación es que el MEF otorgue el dinero de una vez. Basta ya de lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar. Si no tiene, el sistema electoral son entes atípicos. No se puede ver como una OPD o como un ministerio o como otra institución pública. El sistema electoral hace elecciones y tiene que tener el dinero inmediatamente. Tanto el jurado, RENIEC y OMPE. ¿Por qué? Porque sin DNI no votan los ciudadanos. Sin fiscalización del padrón no votan. Y recuerde usted, como bien lo dijo la señora jefa de RENIEC, estas elecciones tienen un largo historial de amenazas de votos golondrinos. Y se tiene que ir y revisar para que no vote Bernardo, que aparece en San Martín, pero no vive ahí, vive en otro lado, no vote en San Martín. Entonces, eso Pablo, es uno, pero si se junta varios puede cambiar la voluntad popular. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos preocupados porque ya el 24 de julio tenemos que hacer el sorteo de miembro de mesa, o empezar las actividades para el 26 hacer el sorteo de miembro de mesa. Y luego ese sorteo de miembro de mesa hay que publicarlo en cada distrito. ¿Por qué? Porque vienen las tachas. A los 9 individuos que aparecen ahí hay que tacharlos, si es que hay razones fundamentadas, obviamente. O no, porque después viene el cuestionamiento a la mesa. Esa mesa no cuenta con familiares, esa mesa son primos del candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los discursos que conocemos. Entonces, esa es una manera de transparentar la posición, la ubicación de la mesa, o sea, la transparencia de la mesa, que en la mesa no hay nadie de un partido A, de un partido B o con relación familiar con algún candidato. Por eso es que todas las actividades electorales se hacen con tiempo, con antelación, y entonces cada día que pasa nos ahorca más. Tenemos que cambiar de estrategia. Evaluar, por ejemplo, cambio de STAE. ¿Conviene llevar el STAE en estas circunstancias? El STAE mueve un montón de dinero. Mueve el traslado mismo de la máquina, mueve el asistente técnico, que es diferente al coordinador de mesa, mueve el aplicativo para modificarlo. La capacitación misma del STAE es diferente a la convencional. Entonces, ahí hay un bolsón de dinero que vamos a tener que replantearlo para poder atender, por ejemplo, lo que estoy diciendo, la distribución del personal con la lista de los miembros sorteados, ¿no? Es más importante que el STAE. Y ya para finalizar, quizás se ha evaluado o se está evaluando también implementar el voto digital en estas elecciones regionales y municipales. Para estas elecciones no va a ir el voto digital. Para estas elecciones. ¿Por qué? Porque ya nos ganó el tiempo también. Es complicado. Recuerde que hay que aislar a unos electores del padrón convencional, trabajar con ellos en un registro previo. Entonces nos gana el tiempo en ese tema, probablemente para el futuro. Correcto. Muchísimas
Muchísimas gracias. No, un gusto. Muy amable. Ha sido el jefe interino de la OMPE, Bernardo Pachas, quien ha estado precisamente exponiendo, dando los detalles de los riesgos que corre el sistema electoral debido a que no se cuenta con este presupuesto. Hay un déficit presupuestal de más de 500 millones, exponía concretamente para la OMPE, corresponden más de 200 millones. Así que nosotros permaneceremos aquí a ver si podemos también conversar con la jefa del RENIEC o el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, Pablo, entonces importante las aclaraciones que nos ha hecho también pues el jefe interino de la OMPE y por supuesto ya que nos ha anunciado que no se va a desarrollar el implemento justamente de las plataformas del voto digital para ese proceso de las elecciones regionales y municipales, pero vamos a escuchar también lo que ha mencionado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, durante esta conferencia de prensa. No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno, que va a ingresar el 28 de julio, porque no tenemos tiempo para poder organizar el proceso electoral. No hay tiempo, señores, y ya el tiempo se nos acaba. Tenemos solo 88 días para el 4 de octubre, y los recursos los necesitamos no hoy día, sino ayer. Hay un saldo pendiente, supuestamente, si es que se aprobara este jueves, la ley de 28.49 millones. Y digo si se aprobara porque inclusive aunque se aprobara la ley va a pasar varios días para que lleguen los recursos. Porque se tiene que emitir otro decreto supremo. Por lo menos vamos a tener los recursos con ley, OMPE y jurado de recursos deficitarios en los próximos 15 días. Porque la ley se tiene que aprobar, enviar al Ejecutivo, se tiene que publicar, luego sacar otros decretos supremos para poder transferir los recursos. Por eso digo, es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo porque está en riesgo el proceso electoral. ¿Qué está en riesgo? La operatividad de 91 jurados electorales especiales. Ahorita que estamos calificando, ahorita que estamos viendo las hojas de vida, la fiscalización, la contratación de los fiscalizadores, no solamente los que van a estar el día del proceso electoral, sino todos los fiscalizadores de hojas de vida, de todas las situaciones de publicidad, de neutralidad a nivel nacional. Recordemos que estamos hablando de elecciones regionales y municipales y nuestro trabajo no se circunscribe a Lima Metropolitana. Pareciera que estamos viendo solo Lima, estamos hablando de todo el país. Bien, importante entonces la aclaración. El presidente ha dicho que no se puede esperar ese cambio de mando para poder tener o evitar que haya este déficit presupuestal para estas elecciones regionales y municipales. Regresamos, pero no me encuentro sola aquí en el estudio, sino me encuentro acompañada con Adri Quiroz. ¿Cómo está? Bienvenido, quien es el jefe en este caso del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué le parece si antes de empezar justamente la entrevista vamos a dar pase a nuestro compañero Paolo Segarra, quien se encuentra actualmente con la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, que en estos momentos también va a conversar justamente con nuestro compañero para que nos pueda dar más detalles sobre esta conferencia. Continuamos aquí en la casona del Jurado Nacional de Elecciones. Conversamos hace unos instantes con el jefe interino de la OMPE, Bernardo Pachas, y también ha estado presente Carmen Velarde, jefa del RENIEC, exponiendo también las diversas situaciones y consecuencias, digamos, negativas de la implementación de estas elecciones regionales y municipales ante este déficit presupuestal. Más de 580 millones de todo el sistema electoral, pero una parte también importante es para el RENIEC. Doctora, buenas tardes. Para comentarnos un poco acerca de este déficit presupuestal que corre el sistema electoral. Un saludo cordial a toda la ciudadanía y al Jurado Nacional de Elecciones TV. Efectivamente, lamentablemente, a pesar de todas las medidas que hemos tomado desde el sistema electoral, no hemos tenido una respuesta positiva del Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso RENIEC, tampoco de la Presidencia del Consejo de Ministros, para obtener, en nuestro caso, 52.800.000 soles necesarios para todas las elecciones, tanto regionales, municipales de este año 2026, las de municipios, centros poblados e incluso la consulta de demarcación territorial que está proponiendo el Poder Ejecutivo, la PCM, para enero del próximo año. ¿Cuáles son los riesgos que en estos momentos enfrenta el despliegue del RENIEC al no contar con el presupuesto indicado? Los riesgos son muchísimos. Primero, se está afectando la integridad del padrón electoral porque no podemos continuar con las verificaciones domiciliarias para combatir el voto golondrino, que se da mucho en las elecciones regionales y municipales. Segundo,
Nos está afectando porque no podemos llevar el concurso para obtener más tarjetas de DNI electrónico y tenemos tarjetas solamente hasta el 31 de agosto próximo. Tercero, ya no estamos atendiendo sábados ni domingos, ni estamos atendiendo después de las 6 de la tarde. Hemos vuelto de horario normal porque no tenemos ya personal para contratar, pago para contratar el personal para poder atender. Cuarto, hemos dejado de hacer 200 campañas itinerantes. Son 30.000 peruanos a quienes ya no podemos llegar para darles su documento nacional de identidad. Seguramente se quedarán con un DNI caduco y eso a la vez va a afectar la data de los ciudadanos, data que usan los bancos, data que usan las empresas de telecomunicaciones, que usan los notarios, que usa el propio Estado para saber quién es, que esa persona es quien dice ser y que efectivamente vive donde dice. Por ejemplo, además vamos a tener que salir de los centros MAC, los centros de mejor atención al ciudadano de la PCM, solamente vamos a estar ahí hasta el 31 de julio, 1 de agosto ya no vamos a seguir ahí porque no tenemos para pagar personal y el poco personal que tiene que retornar a nuestras agencias porque seguramente vamos a tener colas. Además, lamentablemente se viene el cierre progresivo de 64 agencias del RENIEC en distintos puntos del país, porque no tenemos para seguir pagando locales, para seguir pagando seguridad, vigilancia, personal de limpieza, para seguir haciendo mantenimiento a nuestros equipos. La plata que teníamos, el Ministerio de Economía y Finanzas nos dijo que la usáramos en las elecciones generales, que ellos nos iban a dar los 52.800.000, el crédito suplementario. No ha sido así, han incumplido su palabra, lamentablemente, no estamos en el crédito suplementario, es decir, que este año no nos van a dar ni un centavo y eso afecta el proceso electoral, afecta la identidad y, por supuesto, la democracia. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también Trilce recordaba que hace 8 meses vienen reuniéndose el sistema electoral con el Ejecutivo a fin de contar con este presupuesto solicitado, tanto para elecciones generales como regionales y municipales. Sin embargo, luego de todas estas reuniones que se mantienen, inclusive mencionaba diarias en estos momentos, ¿qué es lo que les han dicho o en todo caso cuál es la invocación a las autoridades del Ejecutivo? Mire, de reuniones no se resuelven los problemas, se resuelven con hechos. Como yo se lo dije al viceministro de Hacienda, no palabras, hechos. Sus hechos son los que hablan por cómo ustedes gestionan. Nosotros necesitamos la plata para ayer, ya estamos en este problema y lo único que el Ministerio responde son 2 cosas, lo evaluaremos y lo segundo que responde es, pero en la consulta amigable ustedes todavía no han ejecutado. Discúlpeme, yo no voy en el primer semestre a ejecutar el 100% de todo mi presupuesto. Más bien me dirían, ¿por qué te acabaste el presupuesto tan rápido? Segundo, lo que no está ejecutado está certificado. ¿Qué significa? Que ya está separado para un concurso. Por ejemplo, hay plata de RENIEC que está separado para las cámaras de vigilancia. Usted no sabe cuántas veces nos escribe el Ministerio Público, la policía, diciéndome, dame las imágenes de tus cámaras porque ha habido un robo y sirve como medio probatorio, porque tenemos que cuidar también a la gente que está dentro de las agencias para seguridad y vigilancia, para mantenimiento de los equipos, para traer más servicios de captura en vivo en todas las ventanillas o tablets de la identificación para llegar lejos y tarjetas del DNI electrónico, sobre todo eso. Pero no podemos convocar ese concurso. ¿Por qué? Yo no puedo comprar ahorita tarjetas porque la ley dice que tengo que tener plata para prometer. Y como no tengo la plata porque no me la ha dado el MEF, no puedo prometer, entonces no puedo llevar el concurso de tarjetas. Por favor, el tema de si ejecutó o no ejecutó, no sigamos usando esa banderita o esa misma frase. Usted sabe muy bien que la plata que está certificada es porque está para algo, porque si no, nosotros no hubiéramos obtenido el presupuesto pues inicialmente aprobado en la ley de presupuesto, es porque hemos sustentado en qué va cada uno de esos billetes, cada uno de ese sol. Entonces, yo le pediría que sean bastante honestos. Que sean bastante honestos y acepten su responsabilidad. La responsabilidad porque ustedes están poniendo en este momento al sistema electoral al borde del abismo y están poniendo al Perú al borde del abismo. Discúlpeme usted que yo sea tan fuerte, pero soy bastante sincera y hubiera preferido que me digan desde noviembre o diciembre no tengo plata para que nosotros podamos tomar las medidas necesarias, buscar algún otro tipo de apoyo desde la cooperación técnica internacional y no llegar a este momento tan grave donde están dejando un pasivo terrible al gobierno que viene. Le agradecemos muchísimo a la doctora Gracias. Carmen Velarde, jefa del RENIEC, por haber expuesto las necesidades de su sector ante este déficit presupuestal. Regresamos contigo, Trilce, a estudios y regresaremos aquí si es que tenemos mayores novedades.
Bien, muchas gracias, Paolo, y sobre todo también a la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, por esta aclaración importante. Nos ha mencionado acerca de los riesgos que podría ocurrir en el caso no se dé este presupuesto adicional que se ha solicitado ya hace varios meses. Pero nosotros vamos a regresar con Eder Quiroz, quien es jefe de Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por habernos acompañado. Hemos escuchado tanto las declaraciones como del jefe interino de OMPE como de la jefa de la RENIEC, pero ya se ha expuesto además ese déficit importante para las elecciones regionales y municipales, y la pregunta cae sobre Maduro. El presidente ya ha solicitado hace más de 8 meses este presupuesto, falta menos de 100 días para las elecciones regionales y municipales. ¿El plazo de la fecha de estos comicios se puede aplazar? ¿Se puede cancelar esas elecciones regionales y municipales? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Trilce? Buenas tardes, y a toda la ciudadanía que nos acompaña a través de la multiplataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Y la pregunta que me haces es muy pertinente, en tanto el día de hoy nuestro presidente y el sistema electoral en conjunto, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, han puesto de manifiesto una preocupación institucional y del sistema en conjunto que podría tener implicancias dentro de la transición del poder, es decir, vinculada a las elecciones regionales y municipales. Lo que el día de hoy se ha dado a conocer es un déficit presupuestal para la ejecución del proceso de elecciones regionales y municipales ascendente a 589 millones de soles. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones refirió de que en tanto no se cuente con este recurso financiero, podría darse una situación tal que podría implicar posponer el calendario, el cronograma de las elecciones regionales y municipales a realizarse el 4 de octubre. No es que ya se haya dado una situación de esta naturaleza, sino que debe entenderse que la ejecución y la programación de las diversas actividades vinculadas tanto al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y al RENIEC podrían impactar negativamente, haciendo que se tome una decisión por parte del sistema electoral en conjunto de aplazar la realización de las elecciones. ¿Y qué implica que se aplace la fecha? Porque ya se han cumplido hitos, hay un presupuesto que ya se ha gastado también para que justamente se pueda desarrollar o se venga desarrollando estas elecciones regionales y municipales, porque seguramente algunos ciudadanos han olvidado que mientras hemos estado enfocados también en las elecciones regionales y municipales, de manera paralela se desarrollaban, se cumplían hitos importantes de estas elecciones regionales y municipales. ¿Pero qué implica el aplazamiento de esa fecha? Así es, ya al momento hemos vencido, se han agotado algunos hitos muy importantes, uno de ellos vinculado a las elecciones primarias, y además este último 19 de junio se presentaron las fórmulas y listas. Tenemos más de 97.000 candidaturas ya presentadas que involucran a 10.000 fórmulas y listas, y hablar de un supuesto de aplazamiento de elecciones regionales habiéndose ya presentado tal cantidad de postulaciones a través de las candidaturas podría ser una situación sumamente dramática y un supuesto no esperado, pero podría darse en tanto no se cuente con el presupuesto del financiamiento, por una parte a la OMPE, quienes por mandato constitucional se encargan de la ejecución logística del proceso de elecciones regionales, en este caso al jurado naturalmente por el funcionamiento de los jurados electorales especiales, y también al RENIEC, quien el día de hoy ha evidenciado una situación de total desabastecimiento, en tanto demandan cerca de 52 millones, ya que ellos, en el supuesto de aprobarse este jueves en la sesión de la Comisión Permanente de un proyecto de ley, el 14799, no se los ha incluido con ningún sol, y han señalado que esto podría implicar de que desde el mes a finales de julio, inicios de agosto, tengan que retirar algunos importantes servicios que tienen instalados en los MAC a nivel nacional, y desfinancien también la propia operatividad de sus sedes institucionales. Vamos a recordar cuál es este principal, digamos, diapositiva que hemos mostrado, pero hay uno específico en donde habla acerca de cuál es el déficit para cada sistema electoral, porque si bien hoy ha habido esta conferencia y los 3 sistemas electorales han mostrado una preocupación, y lo tenemos justamente ahí en pantalla, doctor, para que nos pueda explicar, por favor. Claro que sí. En pantalla podemos visualizar que tenemos una necesidad real y clamorosa de 589.52 millones.
Esta necesidad de presupuesto podría ser atendida parcialmente en tanto se apruebe el proyecto de ley 14799, que tiene también un procedimiento de aprobación. Una vez que sea autógrafa se remita al Ejecutivo y este la apruebe dentro de un plazo máximo de 15 días. Pero en el caso se llegue a aprobar, tendríamos una atención parcial de 325.02 millones de soles. Como se puede ver, el Jurado Nacional de Elecciones recibiría 75 millones de soles, dejando desatendidos 28 millones. La OMPE recibiría 250 millones de soles, requiriendo adicionalmente 183.21 millones de soles. Pero aquí también hay que dejar muy en claro que el RENIEC, pese a haber demandado hace 8 meses un presupuesto institucional sumamente necesario, no viene siendo atendido y no se ha incluido dentro del proyecto de ley 14799 ningún sol. Ellos necesitan 52.80 millones de soles y el déficit, si en el caso se atendieran los 325 millones que vemos en pantalla, aún nos haría falta 264.5 millones. Lo que es real, concreto y se exige al Poder Ejecutivo, al Congreso también, es que nos atiendan los 589.52 millones de soles que realmente necesita y demanda el sistema electoral. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no puede esperar este cambio de mando y la gente tiene que entender el por qué no estamos contra el tiempo, por qué razón se necesita cuanto antes poder dar este dinero que es el déficit, por supuesto, que se ha presentado el día de hoy. Claro, sí necesitaría la ciudadanía entender de que el presupuesto electoral con el que cuenta actualmente el sistema electoral en conjunto, llámese Jurado, OMPE y RENIEC, ha sido puesto de conocimiento del Ejecutivo hace más de 8 meses. Hemos tenido reuniones en las que se ponía de muy evidente conocimiento del Ministerio de Economía cuáles eran las necesidades reales que deberían ser atendidas por parte del Ministerio de Economía. Recordemos que en el año 2026 tenemos 3 procesos electorales ya convocados. Las recientes proclamadas elecciones generales han merecido la atención por parte del Ministerio de Economía, sí, pero las elecciones regionales y municipales que ya se encuentran en curso y que van a realizarse el 4 de octubre, ya convocadas, necesitan la atención por parte de la OMPE para la producción, el ensamblaje, el despliegue, el repliegue del material electoral, para el funcionamiento de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales, a diferencia de las elecciones generales en las que hubieron 126, para las elecciones regionales son 125, ya que una de ellas no estará funcionando, la que correspondía a peruanos en el extranjero. También necesitamos, o necesita la OMPE, otorgar la compensación a los miembros de mesa. Recordemos que los miembros de mesa tienen un papel preponderante dentro del desarrollo de las elecciones regionales. Tuvimos una participación activa, valiosa de los miembros de mesa en las elecciones generales y seguramente así será también para las elecciones regionales y municipales, pero sí es necesario otorgarle su compensación. No tiene la OMPE el dinero suficiente para ello. Ahora que se viene un hito para el nuevo sorteo para los miembros de mesa, nuevamente, posiblemente, ¿esto quiere decir que se van a dejar de cumplir los hitos? Según lo que ha puesto de manifiesto el día de hoy el sistema electoral en conjunto, el 26 de julio se llevará a cabo el sorteo de miembros de mesa. De no contarse con los recursos, es claro que no podría el sistema electoral cubrir una necesidad real, que es otorgar la compensación en la función de los miembros de mesa, ¿no? Importante entonces esta aclaración. Hemos escuchado, por supuesto, los riesgos de 2 sistemas electorales, pero falta hablar con más detalle también acerca de estos problemas o riesgos electorales que abarca la competencia del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a proyectar justamente también una de las imágenes que tenemos ahí a continuación, donde hemos podido hacer unas gráficas importantes donde se habla de lo que podría cancelarse, dejaría de hacer el Jurado Nacional de Elecciones producto de este déficit, ¿no? Que uno de ellos es justamente la operatividad de los 91 jurados electorales especiales. ¿Cuáles son los otros, doctor, los que tenemos ahí en pantalla? Sí, Trilce, ya bien mencionas que los 91 jurados electorales especiales que se han instalado para las elecciones regionales y municipales podrían verse afectados, pero también recordemos que la labor de fiscalización es sumamente importante y así fue demostrada en las elecciones generales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros estimamos contar con 28.000 fiscalizadores, en tanto contemos con la misma estructura logística que será comunicada por la OMPE para la presencia de los fiscalizadores a nivel nacional.
sobre todo teniendo en cuenta que en las elecciones regionales y municipales las particularidades son mucho más complejas, en tanto son realidades dispersas a lo largo del territorio de la nación. A su vez, también tenemos actividades muy importantes en cuanto a la difusión del contenido educativo a través del voto informado, y esto podría impactar negativamente en no solamente estas actividades para la labor de fiscalización, voto informado y presencia del Jurado Nacional de Elecciones a lo largo del territorio de la República, sino también podría impactar en las elecciones de centros poblados ya convocadas, cuya realización sería el primer domingo del mes de noviembre, es decir, el 1 de noviembre. También tenemos este proceso electoral ya convocado y en el que el Jurado Nacional de Elecciones tiene más de 100 convenios ya suscritos con las municipalidades provinciales, en lo que el jurado va a desplegar también la fiscalización y necesitará naturalmente recursos que a la fecha se podrían ver seriamente comprometidos, en tanto no contemos con estos 103 millones de soles que estamos requiriendo también y con una urgencia sumamente justificada, ¿no? Esperamos que en la Comisión de Presupuesto se atiende de manera inmediata y también el Ejecutivo debería atender. Sabemos que lo ha hecho a través de decretos supremos, que es una forma no muy técnica, pero así lo optó, ya que lo que hubiera correspondido era que desde el primer día hábil del año 2026 contemos en la ley de presupuesto con los recursos suficientes para atender estos 3 procesos electorales. Optó por no hacerlo, lo ha hecho a través de decretos supremos, recurriendo al fondo de reserva, pero ahora está trasladando al proyecto de ley que he mencionado. Y bueno, esperemos que se atienda la demanda en su integridad, que son los 589 millones que necesita el sistema electoral en su conjunto. Bien, doctor, y solamente para dejar en claro, antes de terminar, la fecha límite que se tendría para poder esperar, mejor dicho, para que no haya ese déficit presupuestal. Estamos hablando del 26 de julio, cuando se cumple este hito del sorteo de los miembros de mesa como fecha límite. No, realmente los recursos que necesita el sistema electoral son de manera inmediata. Como bien nos mencionó nuestro presidente, es para ayer. Todos los gastos que necesiten ejecutar, comprometer y devengar se deben ya programar de manera oportuna y tanto por la OMPE, el jurado y el RENIEC necesitamos ya efectuar las contrataciones. Esto es de manera inmediata. Los procesos electorales no se detienen. Los hitos del cronograma electoral son preclusivos y en tanto se pueda no contar con este presupuesto, todo podría verse afectado negativamente. Y aplazar la fecha, como usted lo ha mencionado. Así es, ya el sistema electoral ha señalado que podría ser una consecuencia no comunicada el día de hoy, sería una consecuencia que podría darse, que esperemos no llegar a ello en tanto se pueda recibir el presupuesto en tiempo y forma oportunas. Listo, muchas gracias entonces. Ha sido Eder Quiroz, jefe de Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, por habernos aclarado todo y hemos ampliado además la información acerca de esta conferencia de prensa, pero para más detalles a las 5 de la tarde el programa Las Regiones Deciden van a tener mucha más información acerca de esa conferencia y sobre todo de los riesgos electorales a los que hoy nos hemos enterado sobre este impacto del déficit presupuestal. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a contarles acerca de esta visita importante también que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones, acerca sobre, importante además la presencia de esa delegación electoral, pero de la India. Hemos compartido experiencias, sobre todo recordemos que este país hace poco ha tenido elecciones municipales directamente y hemos podido también conocer acerca de estos mecanismos y estrategias que finalmente ellos han podido hacer en su país. Escuchemos. Con el objetivo principal del intercambio sobre prácticas electorales, marcos normativos y el uso de nuevas tecnologías, el JNE recibió a la delegación electoral del Tamil Nadu. Muy buenos días. Hemos estado presentes tanto en la primera como en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta tuvimos el gusto de poder invitar una delegación de la India para visitar durante la primera y segunda vuelta. Estuvieron muy satisfechos con lo que pudieron ver y dan su saludo al Jurado Nacional de Elecciones y a todos los miembros electorales del Perú por el gran trabajo que se ha realizado.
tanto el 12 de abril como el 7 de junio y en adelante por todo el conteo. Es importante también la visita de la delegación de la India, justamente nuestros pares de instituciones electorales de allá de su nación. Ellos manejan un proceso más complejo que el nuestro, cerca de 1.000 millones de electores en todo su país. Así que es un gran reto y es una nación que es muy desarrollada, que tenemos una experiencia ya reciprocidad, los hemos visitado y ellos ahora nos visitan. Así que es muy rico el intercambio que podemos lograr con ellos, sobre todo por sus adelantos a nivel de administración de procesos, administración de los temas tecnológicos. Fueron recibidos por el presidente del JNE y los miembros del Pleno, a quienes se le entregó un chal en muestra de respeto y bienvenida. Los miembros de la delegación también recibieron una charla a cargo de la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, quien habló sobre el proceso de la primera y segunda vuelta. En esta visita a nuestro país también estuvo planificado el recorrido por las instalaciones del organismo electoral. Conocieron el área de comunicaciones y el set de televisión, donde se realizaron transmisiones ininterrumpidas durante estas elecciones. Bien, empezamos entonces con la entrevista y respondiendo además sus dudas porque muchos de ustedes ya han escuchado también comentarios, por supuesto, de algunos observadores luego de haber atravesado todos estos procesos electorales que han saludado no solo el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones en sí, del desarrollo del 12 de abril y el 7 de junio, sino también cómo se han venido trabajando, por ejemplo, el tema de los debates, cómo se han ido también desarrollando la participación de estos candidatos de manera por igual, por supuesto, para que los ciudadanos puedan saber las propuestas, las ideas y ese intercambio de ideas que lo hemos visto en su momento. Y es que ha sido todo un trabajo detrás de años, por supuesto, para poder lograr estas ideas que finalmente se plasmaron durante estos procesos electorales. Y gracias a esto justamente es por las cooperaciones internacionales que tiene el Jurado Nacional de Elecciones con diferentes países, no solo en América Latina, sino también en Europa. Por eso vamos a conversar con el doctor José Alfredo Pérez Duarte, quien es director justamente de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Exteriores. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Importante todo ese trabajo que se realiza con las cooperaciones. Y el día de hoy nada más hemos tenido, por ejemplo, la visita de un comité también electoral, pero de la India. Tanto que aprender de este país, por supuesto, que también tienen elecciones muy complejas. Así que, por favor, explíquenos un poco acerca de qué trata estas cooperaciones y sobre todo, porque los ciudadanos se preguntan, ha venido el comité electoral de la India, pero ¿cómo nos aporta a nosotros hablando electoralmente? ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, contamos esta semana con la presencia de 2 funcionarios de la Comisión Electoral de un estado importante en la India. En la India votan más de 900 millones de electores y, como comprenderán, un país tan grande, tanta gente, no votan en un solo día, votan escalonadamente en varios días. Y la particularidad que tienen ellos es que utilizan el voto electrónico, en cabinas electrónicas. Entonces, justamente en un momento en el que se está analizando en el Perú la posibilidad de cambiar la modalidad del voto a la votación digital, electrónica, es sin duda un aspecto interesante en el cual compartimos experiencias. Ellos están mirando también qué avances tenemos nosotros en inteligencia artificial, en educación cívica. Es muy interesante para ambas partes, ¿no? Este año han tenido también un proceso electoral en el mes de abril, las elecciones municipales, si no me equivoco, en este lugar de la India. Han visitado instalaciones de este piso, las oficinas de las comunicaciones, han visitado también el set de televisión, donde han logrado ver cómo se transmite finalmente los programas que hemos tenido durante todos estos procesos electorales. Sí, efectivamente, en abril, si mal no recuerdo, ellos han tenido este estado, Tamil Nadu, que está aquí. Tuvieron una elección donde votan, entiendo, más de 70 millones de personas, muy compleja, mucha gente. Y funcionarios del jurado han estado yendo a la India para un poco observar y mirar, a invitación de ellos, cómo funciona su
su sistema, ¿no? Recogemos experiencias interesantes en los aspectos que te comentaba y en otros también, en el comportamiento de los partidos, etcétera, que sin duda una vez que pase aquí todo el proceso electoral de este año, vamos a poder analizar su implementación con más calma y detenimiento, ¿no? Importante entonces la visita de esta delegación, pero hablamos, por ejemplo, de otras cooperaciones que se ha tenido durante el 2024. Usted me comentaba todo un proceso de trabajo bastante complejo, sobre todo para entender las experiencias, compartir, sobre todo durante esos procesos electorales y para llevar a cabo, si no me equivoco, los debates. Usted nos mencionaba, por favor, hay que contar a los ciudadanos cómo es que fue el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones para lograr finalmente plasmar en los modelos también que se han logrado realizar aquí en nuestro país. Claro, aquí es interesante explicar un poco. Cuando uno ve el resultado, el debate, el ciudadano ve el debate, no se da cuenta de todo lo que hay atrás, ¿no? Esta experiencia en el Perú era el reto de organizar un debate con 35 candidatos, una experiencia inédita a nivel mundial. Y quien les habla, fui a la ciudad de Washington a finales del 2024, a plantear en esta red mundial que se llama Comisión Internacional de Debates, una gran red que todos los países están representados. Les planteamos el caso del Perú, generó mucho interés y efectivamente a lo largo del año 2025 y comienzos del 26 tuvimos muchas reuniones con países, autoridades, gente que tenía experiencias, ¿no? de Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, Francia, Estados Unidos, Argentina. Se volcaron a tratar de colaborar con lo que iba a ocurrir en el Perú, ¿no? Entonces, gracias a un poco los consejos, las recomendaciones, las instituciones que nos han apoyado, hemos visto que los debates en el Perú han salido bien, ¿no? Y han sido reconocidos efectivamente por la comunidad internacional como una buena práctica. Es importante, doctor, hablar sobre este balance, ya que prácticamente estamos finalizando toda esta temporada de las elecciones generales que se acaba con la entrega de esa credencial. También es necesario recordar a los ciudadanos que hubo una importante cantidad de observadores internacionales en nuestro país, más de 587 observadores, hasta la segunda vuelta, por supuesto, que cumplieron también un papel fundamental. Van a regresar en qué mes para dar un informe final, porque recordemos que ellos han llegado aquí para observar, pero siempre dejan un informe con recomendaciones. ¿Qué es lo que dejan finalmente ellos? Sí, eso es muy importante, ese punto que tú tocas, ¿no? Entre primera y segunda vuelta hemos tenido más de 700 observadores internacionales y los que conforman las agrupaciones más grandes, en este caso me estás hablando de la Unión Europea, fue la misión más grande con cerca de 150 observadores desplegados a nivel nacional en todas las regiones. Ellos van a regresar en la quincena de agosto de este año a presentar justamente el informe final al país y a dejar sus conclusiones y sus recomendaciones. Para los organismos electorales es muy importante estas recomendaciones porque sin duda nos sirven para continuar en la mejora continua de nuestros procedimientos, ¿no? Además de cumplir los estándares internacionales durante todos estos procesos. Y ahora que se vienen las elecciones regionales y municipales, seguramente también vamos a contar con los observadores. ¿Puede adelantarnos tal vez ese dato, por favor? Sí, gracias por la pregunta en ese tema. Efectivamente, el Pleno, justo del Pleno del Jurado, la semana pasada sacó un acuerdo por medio del cual solicita a la Cancillería la invitación a los observadores internacionales, ¿no? Entonces estamos justo en ese procedimiento. Y yo me imagino que a finales de este mes, en el próximo mes, vamos a tener respuesta de cuántas misiones vienen, quiénes las van a conformar, pero ya iniciamos el procedimiento de invitación y acreditación de observadores para las elecciones municipales y regionales. ¿Cuántos observadores más o menos están planeando recibir para esas elecciones? Como yo te comentaba aquí conversando, el día de la elección regional es también la elección presidencial en Brasil. Eso yo creo que le va a quitar la cantidad de observadores que vamos a recibir, pero haciendo un cálculo yo creo que más de 250 o 300 observadores vamos a poder contar
además para ver un poco si el Perú ha seguido en la mejora de sus procedimientos, Claro. tomando como ejemplo lo que pasó en primera y segunda vuelta en este año, ¿no? Y tenemos esta suerte de tener pues 2 procesos en un solo año. Tenemos un año electoral y, como bien lo mencionas, vamos a ver estos avances durante todos estos meses para ver cómo se van a realizar estas elecciones regionales y municipales. Doctor, muchas gracias por Gracias por acompañado. invitarme. Espero que también hayamos podido resolver esas dudas que ustedes han tenido acerca de las visitas de diferentes, también organismos electorales, pero de otros países, tanto como los observadores que finalmente han realizado un papel bastante importante, fundamental, durante las elecciones generales. Pero, como bien ya lo ha adelantado el doctor, se están realizando estas conversaciones, este trabajo finalmente con otros observadores para las elecciones regionales y municipales. Nosotros nos reencontramos el día de mañana. Chao.